Hola, bienvenidos de nuevo a otra edición de las visitas virtuales organizadas por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. En la sesión de hoy haremos un interesante recorrido por uno de los aspectos más desconocidos del que hoy por hoy es el monumento más visitado de nuestra ciudad, el Real Alcázar. En efecto, aparte del magnífico conjunto de palacios que hoy podemos visitar y que corresponden en su mayoría al periodo cristiano, existieron antes que estos otros palacios, muchos menos conocidos para el gran público, pero sin los cuales no se puede entender la historia actual del conjunto en particular, de la propia ciudad de Sevilla en general. Concretamente, en la visita virtual que ahora comienza, vamos a recorrer la historia de este singular palacio desde sus orígenes como edificio fortificado y nos adentraremos en lo que las últimas investigaciones arqueológicas e histórico-artísticas han sacado a la luz sobre este conjunto de edificios del periodo islámico. Ya vimos en pasadas visitas virtuales cómo el origen mismo del poblamiento de la ciudad de Sevilla está localizado en una zona inmediata a lo que hoy es el recinto del Alcázar, una ciudad que para el periodo islámico todavía mantenía un carácter prácticamente costero, con un importante puerto a pocos kilómetros de la desembocadura de un río Betis que comenzó a ser llamado Guadalquivir o Río Grande. La de la ubicación de la estructura del Alcázar es una primera cuestión importante, puesto que para quienes decidieron construirlo, la elección del lugar para el emplazamiento de este conjunto de edificaciones fue fundamental, sobre todo atendiendo a la función con la que fue concebido, servir de residencia a quienes ostentaban el poder de la ciudad. Una residencia que por otra parte debía estar fortificada, tanto para la defensa contra una amenaza exterior como para la defensa de sus inquilinos frente a los propios vecinos de la ciudad. Esta circunstancia también operó sin duda en la elección del emplazamiento. Para comprender la importancia que en su momento tuvo el emplazamiento de la fortaleza, hay que reconocer una vez más el perfil topográfico de este entorno. En efecto, y pese a su localización en un extremo del núcleo poblacional, el carácter dominante de la elevación del terreno en la llanura aluvial del Guadalquivir, reforzada en su desnivel por la presencia inmediata tanto del cauce del río como el del arroyo Tagarete, resulta especialmente propicio para la ubicación de un complejo defensivo. Esta circunstancia puede apreciarse perfectamente en este gráfico, donde en colores se pueden ver las diferentes curvas de nivel que se estiman para el momento del inicio de la construcción del nuevo Alcázar, el siglo XI, sobreimpresionadas en el plano del actual conjunto palaciego. Se comprende así que el primitivo Alcázar se ubicó, como veremos, aprovechando la ladera que daba hacia la desembocadura del río. El paso de los siglos, la acción humana y también el propio río con sus avenidas y sedimentos ha ido neutralizando el desnivel original que motivó la ubicación del primer Alcázar, aunque todavía hoy es perceptible esa situación de ligero desnivel. Esta imagen muestra el perfil actual de la orografía del terreno, donde todavía se pueden identificar zonas de cierta elevación identificadas por los colores amarillos y naranjas que precisamente coinciden con lo que estamos hablando y que hoy día pues cualquiera que pasea sobre todo por la zona del barrio Santa Cruz, por ejemplo la calle Joaquín Romero Murube, pues puede notar esa pequeña pendiente que se establece entre el nivel de la Plaza del Triunfo y lo que es el corazón del barrio de Santa Cruz. Aunque, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en otras ocasiones, la actividad arqueológica ha sido muy intensa durante los últimos decenios en nuestra ciudad, es precisamente el área del Alcázar la que de un modo destacado ha dado más y mejor información para reconstruir el devenir histórico de nuestra ciudad. Especialmente destacable es la actividad arqueológica que bajo el liderazgo del profesor Miguel Ángel Tabales se lleva desarrollando por más de 20 años en el contexto del Alcázar. Son precisamente sus estudios los que nos van a ilustrar durante esta visita virtual, puesto que en este mismo año 2020 se han presentado diferentes trabajos que reúnen las últimas novedades al respecto y ponen en orden toda una montaña de información que ha ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo.
Unos estudios que se centran en el contexto del patio de banderas como gran excavación y que ha sido objeto de intensas y enormes campañas de arqueología y que además corresponden con precisamente el emplazamiento del primer alcázar al que nos vamos a referir y los primeros palacios islámicos que hubo en la ciudad, al menos los que se han podido certificar materialmente. Precisamente es en este lugar, el patio de banderas, donde ya vimos que se habían encontrado los que por el momento son los vestigios más antiguos de asentamiento humano en la ciudad. Se trata de unos huecos excavados en el suelo que habían sido usados como hogares y como cocinas. Están datados en la Edad del Hierro y con presencia de elementos incluso anteriores como este fragmento que vemos a la derecha de cerámica campaniforme. A la izquierda vemos en la excavación del patio de bandera ese hueco practicado en el suelo de la llanura aluvial, donde a partir de los restos de brasas y de alimentos cocinados, pues los arqueólogos decidieron que eso era una de las primeras cocinas que hubo en Sevilla, evidenciando, entre otras cosas, pues el establecimiento permanente de una comunidad de seres humanos. En un momento posterior, ya en época republicana romana, en este pequeño resumen que hacemos antes de entrar a hablar del Alcázar, nos consta la presencia de este edificio, hoy reconstruido virtualmente y que se ha interpretado como de uso público. Se trata de una gran estructura que salvaba el desnivel del terreno y que al parecer se orientaba hacia el sur, es decir, hacia el puerto. Este edificio, según Miguel Ángel Tabales, estaría destinado al almacenamiento de bienes con destino al comercio marítimo, una especie de hórreo. Consta la presencia de elementos votivos como un curioso relieve de carácter fálico que vemos abajo a la derecha, sobre el que pues, se haría algún tipo de voto de devoción por parte de esa cultura, la cultura romana, que dotaba a estos elementos fálicos como objetos de buena suerte. Se habla también de la presencia de un templo dedicado a la diosa Isis, del que ya nos hablaba el humanista Rodrigo Caro, nada menos que en el siglo XVI. Continuando con el repaso para conocer los antecedentes del lugar donde se alzó el primer alcázar, podemos ver cómo ese edificio pues, tenía unos sótanos, unos establecimientos en la parte superior con unos pórticos y los propios almacenes. Siglos adelante, esas evidencias arqueológicas pues, se irán incrementando con otros edificios que se irán superponiendo conforme vaya avanzando el tiempo. Siguiendo con esa secuencia, en el periodo bajo imperial se localiza un brusco cambio motivado por los repentinos episodios que, graves a inundaciones, debido a la actividad del río, causaron importantes daños en esas construcciones, cuando no terminaron por derruirlas. Además, las evidencias arqueológicas apuntan en primer lugar pues, a un importante relleno de carácter fluvial, es decir, natural, que comenzó a neutralizar, y esto es importante, el importante desnivel original del terreno. Y segundo, a un cambio en los usos de ese suelo relacionados ahora con la actividad industrial portuaria. Siglos adelante, y como consecuencia de la implantación del cristianismo como religión oficial del imperio, del que ya era más que decadente imperio romano, aparecen nuevas estructuras que han sido identificadas en las excavaciones del patio de banderas y relacionadas con diferentes usos cristianos. Ya en los años 70, los profesores Vendala y Nogueruela pensaron que habían dado con el complejo episcopal de la ciudad, con la sede de San Isidoro, activo en época de este importante obispo y que se conoce solo por referencias documentales, puesto que ninguna evidencia arqueológica ha permitido por el momento identificar con las debidas garantías estos edificios, que se sabe fueron renovados al menos en una ocasión en el siglo VII antes del inicio del periodo islámico. Ese edificio del siglo VII
de carácter monumental corresponde en esta imagen con los muros coloreados en verde. Son esas líneas que cruzan de arriba a abajo y que marcarían pues los límites, como digo, de una edificación apeada sobre estribos y que coincidiría pues con un complejo episcopal, probablemente un monasterio, que se mantendría activo, no sabemos si con uso o sin uso, pero sí en pie, al menos hasta mediados del siglo XI. Este es, por tanto, el antecedente preislámico del sustrato de terreno que hay bajo el actual contexto del patio de banderas y del Real Alcázar, y sobre todo lo que nos va a interesar a nosotros porque es el solar donde se edificaría el primer emplazamiento de la fortaleza islámica. Un espacio que sabemos que fue habitado desde el primer momento del asentamiento humano en la ciudad y cuyo uso fue de lo más variado hasta un momento indeterminado del siglo XI, parece que mediados, en el que se hace la primera operación de establecer en este lugar una residencia fortificada. Pero para hacer un poco de contexto sobre los procesos constructivos a los que nos vamos a acercar luego, hay que comenzar dando un concepto actualizado de lo que supuso la llegada del Islam a nuestro contexto geográfico y particularmente acercarnos un poco a cómo fue la implantación de esta nueva cultura, la islámica, a la antigua Hispalis tardoantigua. Aunque en líneas generales se mantiene el paradigma historiográfico de una conquista militar rápida por parte de los musulmanes, que prácticamente en 9 años consigue el control militar de toda la península ibérica, la implantación de un nuevo modelo de sociedad y sobre todo, y para lo que nos interesa ahora, los primeros elementos monumentales de esa cultura islámica andalusí va a ser un proceso mucho más lento que no se produce precisamente en el siglo VIII, sino que ya comenzarán en el siglo siguiente, en el siglo IX y en el siglo X, y sobre todo en el siglo XI y XII. Precisamente son las excavaciones del patio de banderas las que nuevamente pues vienen desarrollando durante las últimas décadas en el contexto del Alcázar y concretamente por parte del profesor Tabales, al quien ya hemos aludido, las que han ido replanteando toda una serie de paradigmas cronológicos que tradicionalmente se habían venido ofreciendo y aceptando por la comunidad científica a propósito de la implantación y consolidación de la actividad constructiva, arquitectónica, monumental e urbanística del periodo islámico en Sevilla. Las novedosas dataciones que se han proporcionado de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la arqueología, tales como el análisis con carbono 14 y otras operaciones como la termoluminiscencia de los materiales, realizadas en este caso sobre los lienzos de la muralla del Alcázar, que vemos en pantalla, han ido retrasando cada vez más las fechas de los edificios que se creían construidos en los primeros años de la dominación musulmana. Esto ha tenido como consecuencia que lo poco que creíamos saber se ha ido recolocando en el tiempo y hoy por hoy poco sabemos todavía de la actividad constructiva islámica durante los 2 primeros siglos de su presencia en la ciudad. Uno de los principales edificios que se creía haber descubierto es pues, la primitiva puerta del Alcázar de Sevilla, que hasta hace relativamente poco se pensaba que es esta, que se ve en la calle Joaquín Romero Murube y que es uno de los enclaves más típicos y visitados por el turismo en nuestra ciudad y que hoy sabemos que corresponde con el muro norte del recinto primitivo del Alcázar, que fue tradicionalmente interpretada como la puerta original del Dar al-Imara, es decir, del Palacio del Gobernador o primer palacio del gobernador Omeya, es decir, del gobernador califal. Estamos hablando de los primeros años del siglo X. Una puerta que después ha sido excavada por Miguel Ángel Tabales y que nos permite descartar ese paradigma califal, puesto que la datación que se ha obtenido pues, de esas investigaciones ha demostrado que la puerta que hoy se ve en la calle Joaquín Romero Murube pertenece a una transformación de esa puerta original en el siglo XI y la puerta original hoy se encuentra dentro de la casa número 16 del patio de banderas, dentro de la sede de un organismo oficial.
Uno de los principales edificios que sí ha sido perfectamente estudiado es la primitiva mezquita mayor, llamada de Ibn al-Abbas, que fue construida por Abderramán II y que recibió el nombre del cadí, es decir, el alcalde de la isbililla musulmana Umar ibn al-Abbas. Esta mezquita, que hoy es la iglesia colegial del Salvador y bajo cuyos restos pues, se conservan los yacimientos arqueológicos que permiten identificar este recinto, fue inaugurada en el año 829, según consta todavía en la inscripción encontrada en un fuste y que permite, por tanto, la prueba de datación exacta de este edificio. Pero de ese periodo poco más sabemos que esta mezquita, que fue la mezquita mayor, hasta que la gran aljama almohade la sustituyera ya en el siglo XII. La nueva datación que se hace del palacio inicial del Dar al-Imara califal, pues hacen que esa fortaleza, que hasta ahora creíamos califal, datada ahora en el siglo XI, que es el primer alcázar, pues hace desaparecer la ubicación de ese Dar al-Imara. Esto tiene una consecuencia no poco grave, y es que ese primer palacio de gobierno, que según la documentación pues se construyó en el 914, tras unas revueltas ciudadanas contra el califa cordobés, y después Abderramán III asedió la ciudad en ese 914 y que mandó construir pues, esa alta fortaleza rodeada de torres que aparece documentada en las crónicas del momento, pues de momento, como digo, no ha podido ser localizada del todo. Hay diferentes hipótesis, algunas que pretenden ubicarla cerca de la que era la mezquita mayor, porque sería lo lógico, cerca de la mezquita mayor, como en el modelo cordobés, pues se establecería ese palacio del gobernador, y otras tratan de localizarlo todavía en el contexto del Alcázar, pero sin ninguna conclusión clara al respecto. Parece que descartando pues, esas hipótesis hay que seguir trabajando para terminar de reconstruir el enorme puzzle que supone pues esa historia medieval sevillana, medieval islámica, con sus restos, con sus elementos monumentales. Volviendo al recientemente publicado estudio de Miguel Ángel Tabales, a partir de las excavaciones realizadas en el patio de Banderas, se plantea que el lugar, que después será elegido para la ubicación de la primera fortaleza, estuvo ocupado hasta comienzos del siglo XI, es decir, todo el contexto del patio de Banderas, por el ya conjunto conocido de edificios relacionados con el culto cristiano, es decir, esa sede episcopal que parcialmente se ha descubierto en las excavaciones. Unas edificaciones de las que aún queda mucho por conocer, porque fueron engullidas paulatinamente por el crecimiento urbano de una ciudad en auge que pronto experimentaría pues, la implantación de todo un barrio residencial en el área sur de la ciudad, aprovechando pues, todo el espacio disponible. Se configura así un tupido barrio residencial, presumiblemente extramuros, el cual ha sido parcialmente excavado en el Alcázar y que confirma igualmente la inexistencia en ese lugar, al menos por el momento, de esa potente fortaleza califal que todavía estaría pendiente de localizar. Más al sur, el talud que baja hacia el río, y tal como vemos en esta representación de esos barrios ubicados en el sector oriental, en el límite de la ciudad, pues empezarían a ubicarse usos industriales. En este caso vemos ahí una representación de los alfares que, aprovechando la cercanía del río para la extracción de la materia prima y el estar fuera de la ciudad para la práctica de ese, pues, el cocer la cerámica que produce humos y olores, etcétera, pues permite pues, una perfecta ubicación de estos servicios industriales que además producirían, como en periodo romano, ánforas y recipientes destinados a la actividad portuaria. Por tanto, la eficiencia de la ubicación de esta industria está más que justificada en este momento.
Lo que vemos encima de ese talud es ese barrio de época taifa del siglo XI, donde después, más adelante, se ubicaría el Real Alcázar, ya de época taifa. Un barrio abbadí de época de Al-Mutamid, que al parecer no fue construido mucho antes del siglo XI, sería un barrio de nueva construcción. Sobre todo eso se ha identificado gracias al solapamiento con las estructuras cristianas precedentes. Ese solapamiento, sobre todo de los niveles constructivos, en un proceso en el que la colmatación del terreno por los sucesivos derribos pues va haciendo crecer la cota de las edificaciones. El hecho de que estén prácticamente al mismo nivel implica la coexistencia de ambos edificios. Ese barrio estaba formado por casas que reproducen curiosamente un mismo esquema que parece al que pertenecieron pues todo una media sociedad de clase media de la Evilia sevillana, dotadas de una amplitud media, cada una de esas viviendas, de unos 100 metros cuadrados, con su correspondiente jardín y siempre la presencia de un estanque o un pozo para el abastecimiento del agua. El barrio, que tendría grandes proporciones, se extendía por toda el área del actual patio de banderas. Por supuesto, aquí estamos viendo el perfil de la excavación del patio de banderas y cómo se ubica pues una calle, las alcantarillas, las diferentes casas con sus jardines, sus patios, sus pozos y sus albercas, pero también se extiende y se ha podido certificar en diferentes actividades arqueológicas puntuales realizadas tanto en la Plaza del Triunfo como en el subsuelo del Archivo de Indias, como bajo la catedral, donde previamente se instalaría ya en época almohade la aljama, que precisamente se pudo construir gracias al derribo de otra extensión enorme de viviendas de carácter taifa y que habían sido utilizadas también en época almohade y que su arrasamiento permitió, como digo, la construcción de la aljama. La ciudad estaba todavía planteada, bueno, pues como un ente en crecimiento y esos barrios pues iban ocupando todo el espacio disponible. Aquí estamos viendo una recreación pues en volumen, en 3 dimensiones, de cómo serían esas casas islámicas con sus pequeños patios, sus terrazas, puesto que parece que no tenían tejados, no se han encontrado tejas en las excavaciones, lo que implica que no habría ese tipo de cubiertas, y bueno, pues ese es un poco el perfil que tendrían las calles en ese momento. Como digo, la ciudad estaba aún encerrada en una estrecha horquilla formada por los cauces del Guadalquivir, aún en el eje de la avenida Constitución, calle Sierpes, Amor de Dios, Alameda, hasta la Barqueta, y por el cauce del arroyo Tagarete, por el lado este, siguiendo prácticamente la línea de la ronda histórica, en el lado, digamos, oriental. El nuevo recinto fortificado se ubicaría, por tanto, en el pico de ese extremo sur del núcleo urbano. Por tanto, la zona de terrazas que salvaban entonces el aún significativo desnivel entre el promontorio fundacional y el río fue paulatinamente ocupado por viviendas, que serían progresivamente además derribadas después para la construcción del nuevo Alcázar. Un proceso que seguiremos gracias a las reconstrucciones digitales de Jesús García sobre las hipótesis de Miguel Ángel Tabales. Según esa hipótesis, la primera operación habría correspondido a la expropiación y su siguiente derribo de parte de ese barrio de casas de época taifa, dejando libre el solar previsto para la nueva edificación. Concretamente, las casas donde después se iba a alzar la muralla y también el sector intramuros de la nueva fortificación que iba a ser ocupado por el palacio. Las investigaciones arqueológicas nos han permitido conocer que no solo se produjo el derribo de las edificaciones, sino un minucioso proceso en el que pareció primar el no aumentar excesivamente la cota de altura de las nuevas edificaciones. Esto es, que una vez derribadas las casas, no se allanase el producto del derribo, los escombros, y sobre ellos construir,
sino que ese derribo se aprovechó al máximo para la construcción de los nuevos edificios, manteniendo así la cota de nivel que hasta ese momento existía. Especialmente se recuperaron piezas de sillares y ladrillos como material constructivo, para no tener que recurrir, entre otras cosas, a las lejanas canteras. Piensen que en Sevilla las canteras más cercanas son las de la Piedra de Alcor, de Alcalá de Guadaira o Carmona, o más al sur, Morón de la Frontera, o en otra dirección, también ya un poquito más hacia occidente, las minas, las canteras del Cerro de San Cristóbal en el puerto de Santa María. Por tanto, el traer la piedra para construir en Sevilla pues es algo que siempre ha sido costoso y de elevado esfuerzo. Por tanto, el reaprovechamiento de los materiales constructivos ha sido siempre algo a tener en cuenta en la historia de la arquitectura de nuestra ciudad. Sabemos también, y aparecen en esa recreación, que en algún momento, parece que ya del siglo XII, se abrieron zanjas, se excavaron grandes agujeros que se llaman de expolio, para poder recuperar las piedras, los ladrillos, los materiales constructivos de épocas romanas y anteriores, para poder mantener pues ese nivel de economía de materiales sobre lo que es la nueva construcción. De igual modo que se cavaron esas profundas zanjas de expolio, se cavaron también las cimentaciones de las murallas, que es la primera operación constructiva en la edificación del nuevo alcázar. Zanjas de cimentación para torres y murallas que la datación por carbono 14 sitúa a mediados del siglo XI, es decir, en periodo del reino taifa abadí de Sevilla. Para la construcción de las murallas se utilizaron grandes sillares de piedra de diferente naturaleza. Casi todos ellos evidencian su reutilización, además de un exquisito tratamiento arquitectónico que ha venido despistando a numerosos estudiosos a causa de su excelente factura. El hecho es que al estar tan bien construidos, pues siempre se ha sospechado que es una obra no de época taifa, sino califal, porque se entiende que en época talifal los arquitectos son mejores, las técnicas son más perdurables y que tiene mucha más relación con las fábricas romanas, y que en época taifa pues no era tan buena la práctica constructiva. Nada más lejos de lo que se puede observar y se puede certificar en la realidad. En la recreación se mantiene, pues aparte de esa zanja para empezar a construir las murallas y torres, que en el nuevo recinto aparecen encerradas, encapsuladas, algunas casas que no habían sido derribadas todavía y que permitían, digamos, pues seguir viviendo ahí a personas mientras que se estaba construyendo al menos el amurallamiento y la fortificación del nuevo palacio. Es muy interesante también comprobar cómo en las excavaciones arqueológicas se ha constatado que los lienzos de muralla, especialmente el que da a la Plaza del Triunfo y uno interior que separa el lado oeste del patio de banderas del complejo del actual Alcázar, que son los dos muros que se conservan íntegros de esa primera edificación, se adaptan también a las curvas de nivel, reforzando su entidad conforme se lanzan hacia el lado sur, que está en pendiente, en desnivel. Esto nos vuelve a hablar muy bien del arte constructivo de estos arquitectos del periodo abadí. En ese nuevo gráfico que vemos ahora en planta, donde se aprecia el relieve del terreno, podemos ver perfectamente que el nuevo complejo defensivo, en el que vemos también la ubicación que tendrá el palacio, señalada en amarillo, se alza sobre todavía un fuerte desnivel de varios metros, lo que por otra parte pone a prueba a esos constructores taifas que ya sabemos excelentes y que demostraron un absoluto dominio de la planificación arquitectónica y de la ejecución de obras de cantería. Esa obra de sillería ha sido recientemente estudiada en profundidad, mostrando en primer lugar las evidencias de su reutilización, como se puede comprobar primero por lo heterogéneo de los materiales. Si nos fijamos bien, hay muchas piedras que son diferentes de otras en sus características naturales. Y también
en diferentes marcas de asideros con los que fueron izadas estas piedras por segunda vez después de haber sido desmontadas de su ubicación original. Esa segunda utilización consta a mediados del siglo XI para constituir pues esas torres y murallas que superan los 10 metros de altura. Por lo que respecta al origen de esos materiales constructivos, se sigue sosteniendo la idea de que proceden del desmontaje de las murallas romanas de época imperial, que al parecer todavía en ese momento, el siglo XI, eran visibles y emergentes en algunas zonas de la ciudad. De igual modo, ese estudio exhaustivo de los materiales pétreos de la muralla del Alcázar ha establecido un exhaustivo estudio del formato de cada uno de los bloques y de su composición, resultando muy curioso cómo a veces, y solo a veces, es un aparejo perfectamente regularizado, como señala lo sombreado en verde. Otras veces vemos que el ritmo de soga y tizón, que sería lo normal, es decir, una piedra puesta de costado y otra de vertical, una de costado y otra vertical, pues es interrumpido. Es muy curioso porque si uno se para a analizar detenidamente esos muros en directo, pues, si vamos a dar un paseo y podemos acercarnos, todas estas cuestiones pues saltan a la vista, aunque nunca nos paremos a reflejarnos en esta cuestión. Aquí se plantean diferentes posibilidades, todas ellas plausibles para la explicación del por qué la muralla es tan heterogénea, aún aceptando que son materiales de acarreo. Unos dicen que, sobre todo, el muro norte, el que da a la Plaza del Triunfo, es la muralla abierta de la ciudad, presumiblemente sería la primera en ejecutarse, y los materiales empleados para ella son más homogéneos. Más heterogénea es esta otra, que es la que corre por el lateral del patio del León y que llega casi hasta la Montería. A la derecha vemos la escalinata de acceso al Palacio del Yeso, que nos implica pues, que también habría la posibilidad de diferentes grupos de canteros trabajando en la construcción de las murallas, y esos canteros pues, serían de diferente calidad en ejecución a su vez. Eso hace pues, que la uniformidad de los sillares no sea, como digo, homogénea. En cualquier caso, este asunto tiene poca importancia, en realidad, puesto que se sabe a ciencia cierta que la muralla estaba cubierta por un revoco, es decir, estaba enfoscada, y sobre ese enfoscado se había practicado igualmente la simulación de un despiece de sillares, este sí perfectamente regular. Es decir, que a los constructores de esta parte de la muralla les daba igual que las piedras no estuviesen uniformemente colocadas, porque perfectamente después se iba a simular una homogeneidad sobre ese revoco, sobre esa superficie de enfoscado. Con respecto al resultado del conjunto amurallado, pues tenemos una edificación de dimensiones muy regulares y proporcionadas. En color anaranjado vemos las murallas que todavía hoy se mantienen en pie 1000 años más tarde de su construcción, y en amarillo aquellas otras que han desaparecido, como es el caso de los lienzos sur y este, que serían eliminados pocas décadas después de haber sido levantados debido al enorme crecimiento que experimentó el Alcázar y sobre todo al rápido crecimiento que experimentó el Alcázar en el siglo XI y en el siglo XII. El primer muro, el muro sur, se derribaría para la primera ampliación del Alcázar y el segundo se modificaría en su trazado merced a las necesidades defensivas que tendría el gobernante contra la propia ciudad, puesto que ese lado quedaba también a la parte de la judería, que ya existía en época islámica, pues denotó ser una zona levantija y hubo que reforzar esa parte de la muralla. Por tanto, y siguiendo lo expuesto en estas últimas investigaciones de las que venimos hablando, el resultado del primer momento constructivo del Alcázar de Sevilla no sería muy diferente a lo que se puede apreciar en esta reconstrucción virtual en planta. Tenemos un complejo fortificado de altas murallas de unos 100 metros de lado,
jalonado por al menos 10 torres, regularmente separadas unas de otras unos 30 metros. En el lado oriental, es decir, el lado que da al barrio de Santa Cruz, flanqueada por 2 torres poligonales, se encontraría la puerta de acceso original desde la ciudad y que hoy se oculta dentro de la aludida casa número 16 del actual Patio de Banderas, sede, como dije, de una institución gubernamental, la Fundación para la Biodiversidad, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Una puerta que sería modificada en la primera ampliación para crear un acceso más seguro y en recodo, siguiendo la norma de edificación militar islámica, creando así una puerta que es la que actualmente se aprecia en la calle Joaquín Romero Murube y que hasta ahora, como dije, pues se pensaba era la original del Dara Nimara del 914 y que desde estas nuevas conclusiones de Miguel Ángel Tabales pues se retrasa a los años mediales del siglo siguiente, del siglo XI. En el ángulo noroccidental, extendiéndose por todo el flanco oeste y ocupando algo más de un tercio de todo el espacio interior de la nueva fortificación, se encuentra el que ahora es considerado el Palacio Fundacional del Alcázar, que centrará la parte final de nuestro recorrido de hoy. Antes de pasar a visitar el mencionado palacio, decir que, como se puede ver en esta reconstrucción virtual, el recinto quedó adosado a la ciudad por el sur, manteniéndose en este caso la zona de Alfares situada en el talud hacia el río y también una parte de esas viviendas que habían sido encapsuladas por las nuevas murallas. Los arqueólogos piensan que subsistieron estas casas algunos años, no se sabe en qué régimen de uso, hasta su definitiva demolición ya en el siglo XII, como consecuencia sobre todo de las sucesivas ampliaciones y actuaciones llevadas a cabo en el Alcázar. Momento en el que se abrieron las antes referidas fosas de expolio que llegan hasta niveles romanos y que permitieron recuperar todavía más material constructivo de época antigua. Como hemos venido comprobando, reconstruir la historia del Alcázar de Sevilla es una tarea similar a componer un inmenso puzzle en 4 dimensiones, puesto que el tiempo ha sido un factor sumamente determinante en las formas conservadas y en los niveles que se pueden explorar desde la arqueología y la historia. Un puzzle que poco a poco se va componiendo y del que cada vez mejor podemos hacernos una idea de conjunto. Las últimas investigaciones, derivadas de toda una serie de actuaciones arqueológicas como consecuencia de obras de restauración en algunos de los inmuebles del actual Patio de Banderas, ha permitido descubrir piezas nuevas de ese puzzle, que junto con otras que se conocían de antiguo, pero dado su carácter aislado, no habían podido ser incluidas en una interpretación general como la que sí hay ahora, en la que se identifica como Palacio Fundacional del Alcázar, lo que ahora señalamos aquí en esta vista aérea con el círculo rojo. Esa vista nos permite pues acercarnos una vez más pues al contexto que se ha podido identificar dentro del Palacio Fundacional. Un palacio fundacional que habría sido construido entre mediados del siglo XI y comienzos del siglo XII, lo que se supone que es el momento de mayor esplendor de la taifa abadí sevillana, con las figuras de Al-Mutámid y Al-Mutádid, su padre, como eje central. Quizá el nombre de Al-Mutámid, claramente mitificado en la historia de Sevilla, sea el que resulte más atractivo para todos, puesto que si se acepta la datación de esta identificación, por primera vez se puede poner escenario físico a la vida del legendario rey poeta. Lo que sí es cierto es que en la actualidad el antiguo inmueble, que había sido paulatinamente modificado con el paso de los siglos y que a causa tanto de las necesidades constructivas como de los efectos de los sucesivos terremotos que afectaron a toda la ciudad, pues se fue modificando. Un sector que en época cristiana había pasado a ser, por ejemplo, la residencia del alcaide del Alcázar, el puesto de mayor relevancia de cuántos funcionarios tiene el palacio, y por tanto es una vivienda noble, pues se refleja todavía en el siglo XVIII.
donde podemos reconocer, sobre todo en la ampliación que se ve a la derecha de este plano levantado por el ingeniero militar y arquitecto Sebastián van der Borch, puede apreciarse, como digo, al menos el jardín y parte de las estructuras que se conservaban, aunque convertidas ya, como se puede comprobar en la ampliación, en un avispero de estancias y corredores que para nada permiten ver la estructura original del palacio fundacional. Finalmente, en el siglo XIX, todo este conjunto de viviendas que pertenecían al alcaide se segregan del sector del conjunto del Alcázar y, aunque permanecen bajo propiedad estatal, se parcela en 9 viviendas diferentes, en 9 células de propiedad diferentes que van a fragmentar todavía más los restos. Esta es la vista aérea tomada de Google de los inmuebles, de las fincas que ocupan el solar donde se ha identificado el palacio fundacional. Una vista que nos permite reconocer lo que sobre el terreno se conserva hoy. Concretamente nos interesan las casas con patio que se aprecian en el primer término con el número 7 y que a su derecha aparece también con el número 2 otra vivienda que corresponden a las direcciones postales actuales de esos inmuebles. El número 7 del patio de bandera no da directamente al patio de bandera, sino que se entra a través de un pasadizo, de un túnel, y es esa casa que recientemente ha sido restaurada. Ese parcelario de casas que se produce en el siglo XIX y que se reparten entre familias de la alta aristocracia sevillana, pues permite identificar parte de lo que después se va a reconocer como palacio fundacional. Concretamente, la número 7, que viene signada como Casa Toro Buiza, en honor a los apellidos de la familia que ha vivido allí, que todavía es la inquilina de ese inmueble, y la Casa Atienza Becerril, que es la que está asignada con el número 2, donde se conserva la cúpula que ya fue identificada como islámica por Gestoso y que es una de esas piezas del puzzle que hasta ahora permanecía aislada y que se había vinculado pues con el Palacio del Yeso, con el Patio del Crucero, etcétera, etcétera. Pero no se había podido establecer una teoría que unificase o que integrase ese elemento aislado, esa cúpula que veremos a continuación, en una interpretación global a propósito, pues, por ejemplo, de la identificación del palacio fundacional del Alcázar. Con respecto a la cúpula, que vemos aquí una fotografía antigua, se trata de una preciosa cubierta de nervaduras que ya el erudito José Gestoso identificó de época almohade, pero es una identificación estilística, basada sobre todo en el coronamiento central de mocárabes. Lo que hoy sabemos es que corresponde, quizá con alguna transformación estilística precisamente, a ese palacio fundacional del Alcázar, lo que adelanta al menos un siglo su datación. No obstante, existe alguna discusión a propósito de esas nuevas conclusiones, puesto que resultarían formas demasiado tempranas para la cronología estilística que actualmente se plantea y que debe haber sido construida, como dice el carbono 14, entre el 1080 y el 1090, pues sería una fórmula revolucionaria y muy primitiva de cúpula, que hasta ahora pues sería de las primeras en su serie. Gracias a la intervención de restauración, de obras en las aludidas casas, concretamente las que ocupan los números 7 y 8 del patio de bandera, se ha podido ir estableciendo este croquis a partir de lo estudiado, lo que nos arroja ya pues una imagen más definida de ese puzzle incompleto que era este primer palacio del Alcázar, que hasta ahora pues no se terminaba de identificar. En esta otra reconstrucción vemos en 3 dimensiones lo que se ha podido constatar arqueológicamente, teñido de amarillo, y en gris lo que se ha recompuesto por labor de simetría y estudio documental. Esto nos lleva de nuevo a la propuesta de restitución del palacio fundacional, que presenta un aspecto que nos debe resultar familiar,
puesto que reproduce en esencia los modelos constructivos ya presentes en Al-Ándalus desde tiempo califal y que cobran especial relevancia y predicamento durante el periodo taifa, en lugares tan distantes de Al-Ándalus como Zaragoza, Murcia o Sevilla. De este modo, el palacio aparece como una construcción dotada de dos partes fundamentales. Por un lado, la parte cubierta, que dispone de diferentes estancias con función representativa y residencial, y por otro un gran espacio abierto, dispuesto como jardín deprimido con andenes en crucero, con una fuente central y alberca, como es típico encontrar en los palacios del mismo Alcázar. Estoy hablando, por ejemplo, el patio del crucero, el patio de la Montería, el Palacio del Yeso o el mismo Palacio de Contratación, siendo este último, el Palacio de la Casa de Contratación, el que guarda mayores similitudes con este palacio fundacional. La parte cubierta de este palacio tendría una fachada como la que vemos en la reconstrucción, correspondiente a la que se denomina como primera crujía. Una fachada que aparece dividida en 5 tramos, de los cuales el central está resuelto con un solo arco monumental, mientras las laterales se abren al jardín deprimido por medio de tríforas, apeadas sobre columnas. Todos los arcos se han reconstruido, no se tiene constancia exacta, como arcos polilobulados. Ante el arco central se dispone una alberca, marcando una vez más la importancia y preeminencia del agua como elemento fundamental de la arquitectura islámica, además de cumplir una función de alimentar la fuente y por gravedad sirve también ese agua de la alberca para la irrigación del jardín. Esta primera crujía es un espacio ancho y poco profundo que funciona como un pórtico monumental dispuesto transversalmente al el eje longitudinal del jardín y que da paso a un espacio de representación situado en la segunda crujía. Una segunda crujía que vemos ahora en planta y que se dispone en paralelo a la primera y que a su vez se divide en 3 ámbitos, uno central, a modo de gran salón, y 2 espacios de menor tamaño situados cada uno a un extremo de ese salón y que se presentan con planta cuadrada y que se han denominado como alcobas. La separación de esos espacios se realiza por medio de un doble arco o bífora, los cuales se conservan en la actualidad, uno en la casa 7 y otro en la casa número 2 del patio de banderas y que veremos a continuación. Mientras tanto, la cubierta de estos espacios menores, pero notablemente monumentales, es por medio de sendas cúpulas de nervios, de las que solo conservamos una, la de la casa número 2 del inmueble asignado con ese número en el patio de banderas. En esta imagen pueden verse cómo se conservan actualmente esos arcos geminados tanto en el interior de la casa número 7, correspondiente a la imagen superior y a la inferior, que es la del número 2 del patio de banderas, siendo la imagen de la derecha una ampliación de la primera, para ver en detalle cómo, por efecto de la reutilización de este espacio en época cristiana, como vivienda precisamente del alcaide, la decoración se fue renovando paulatinamente, incluyendo en algún momento ya de la dominación cristiana los castillos y leones correspondientes a la heráldica de los reyes de Castilla y León. Ese precisamente es el espacio al que antecede la cúpula, que este es su aspecto después de la última restauración. Quizá en un futuro estos espacios sean accesibles al público para contemplar el esplendor de lo que fue uno de los espacios más singulares de nuestro portentoso conjunto palacial y sobre todo el primero de los documentables. Con el paso del tiempo y sobre todo, como comentábamos antes, como consecuencia de hechos dramáticos como por ejemplo el terremoto de 1356, parece que la fachada de la primera crujía sufrió destrucción y prácticamente todo ese ámbito, y a partir de ahí se comenzaron diferentes operaciones de reconstrucción que sin duda no respetaron las formas originales, iniciando un inevitable proceso de transformación de las formas del palacio. Un proceso que nos lleva hasta nuestros días, donde gracias a la ciencia y la tecnología hemos podido constatar y reconocer espacios y edificios de altísimo valor histórico y que solo conservamos en parte.
previa a toda esta interpretación y de estas reconstrucciones, pues hay un intensísimo estudio arqueológico que establece pues la superposición de diferentes niveles, la estratigrafía y dentro de lo que es la arqueología de la arquitectura, el análisis de los paramentos, es decir, de los muros y de los elementos verticales para poder reconstruir esa historia material que es tan interesante en estos casos. Llama la atención cómo después de la restauración, estamos viendo la obra terminada del inmueble número 7 del patio de banderas, la sensibilidad de los arquitectos restauradores han querido mantener ciertamente una parte de la esencia de esos espacios en las edificaciones actuales, que por supuesto integran elementos originales felizmente recuperados, como hemos visto, como esos arcos, la cúpula, etc. Y que probablemente pues sean pronto accesibles al disfrute de los ciudadanos, así como un enorme torrente de conocimiento proporcionado por los diferentes estudios que se han venido realizando, y que no solo nos acercan a las formas que se construyeron, sino a poder reconstruir toda una parte de nuestra historia y de nuestra cultura común. También se ha recuperado la parte interior de la muralla del alcázar original, que es ese lienzo que vemos en la imagen de la derecha. Una historia, la del alcázar, que no se detiene con este primer palacio, del que aún nos queda por conocer con exactitud, pues por ejemplo los dos espacios que se sitúan sobre la segunda crujía, situados más al norte, pegados al muro defensivo que da a la Plaza del Triunfo, y que con sendos patios pues se han especulado que serían la zona residencial privada de ese palacio, pero que aún quedan poder estudiarlos y ofrecer una interpretación global sobre ellos. También sabemos que la secuencia constructiva islámica en Sevilla continuó muy activa a lo largo de todo el siglo XI y también en el siglo XII, con la construcción de numerosos palacios en el mismo alcázar, y que de momento pues quedan pendientes para próximas visitas. Muchísimas gracias.